Y bueno, vamos a hacer una oración para que Dios guíe esta palabra y que su Santo Espíritu esté con nosotros. Aunque estamos a distancia, pero el Espíritu de Dios es el que nos une, el que nos llena, el que nos va a hablar y que nos motiva a hacer las cosas. Amén. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande que tú me das. Yo pongo, Señor Jesús, mi vida en tus manos, Señor, para que tú hagas conforme a tu voluntad. Señor, yo solamente soy un instrumento. Señor, usa mi vida. Señor, y yo te pido, Padre bendito, que tu palabra nos confronte de una manera hermosa, Señor, y que pongamos oídos atentos, Señor, a todo lo que tú quieres decirnos el día de hoy, Señor. Ahí están mis hermanos con muchas necesidades, algunos con muchas enfermedades, Señor, pero tú eres más poderoso que cualquier mal, Señor, y sabemos, Señor, que tú nos estás puliendo, Señor, y que es necesario que pasemos ciertas cosas para que nos vayas puliendo, porque tú nos quieres perfectos, Señor, para llegar, Señor, un día a verte cara a cara, mi Dios. Así que en ti confiamos y dejo mi vida en tus manos para que tú, Señor, hables lo que tienes que hablar y que no sea yo, Señor. Quita de mí todo lo que yo soy, Señor, y que sea, Señor, solamente tu palabra poderosa, la que penetre en nuestros oídos, la que penetre en nuestro corazón, Padre. Gracias por todos mis hermanos que están ahí conectados. Gracias, Padre Celestial, por sus vidas. Gracias, Señor, porque tú los mantienes, Señor, ahí firmes y adelante. Y gracias sobre todo por tu fidelidad, Señor. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, ¿no les ha pasado? Yo les decía, no se enoje si me toca a mí. Y bueno, yo quería comentarles que si ustedes no se han fijado que hay mucha gente enojada. Alrededor de todos nosotros vemos constantemente rostros como frustrados, como tristes, amargados, sí, la situación y la desesperanza que hay para muchos, ¿verdad? Porque no encuentran lo que ellos desean y vemos los rostros tristes y vemos rostros enojados. La gente en general está enojada y la gente está enojada de mal humor también, pero está enojada a veces con sus papás, a veces está enojada con su esposo, con su esposa, a veces con sus hijos, a veces con el trabajo que tienen, con el vecino, y usted póngase a pensar, a veces ni conoce a la gente y también están enojados con las personas que ni conocen. Y es un mal general, el enojo es un mal general. Y a veces lo más triste y lo que más pesa a nosotros como hijos de Dios es que están enojados con Dios. Y se nota en lo que publican, en lo que dicen, y le echan la culpa a Dios, ¿verdad? Hemos oído en todas las predicaciones, bueno, no en todas, pero en muchas, durante este tiempo, pues que la gente está enojada con Dios y no vuelve su rostro a Dios. Pero ese enojo nos trae muchas consecuencias. Y bueno, yo puse como título a esta reflexión un semáforo llamado enojo. ¿Por qué un semáforo? Pues bueno, porque el semáforo nos da una señal, ¿verdad? Nos dice adelante o espérate, etcétera. Y el enojo es una señal de que algo está mal en nuestras vidas. Si somos personas que con facilidad nos enojamos, hay un problema en nosotros. En Gálatas nos habla de que la ira, la contienda, el pleito es obra de la carne y eso no es agradable ante los ojos de Dios. Y muchas veces estamos involucrados en pleitos, en iras, en contiendas y eso no lo quiere nuestro Dios. Pero ¿qué significa enojo? El enojo es un estado emocional que varía en intensidad. Varía desde una irritación leve hasta una furia e ira intensa, ¿verdad? O sea, podemos ir poco a poco, pero llega un momento en que los ojos se nos pueden salir. Cuando usted se enoja, también nuestros órganos lo sienten, ¿verdad? Nuestra frecuencia cardíaca y nuestra presión arterial se elevan.
y también el nivel de hormonas y la adrenalina están elevados. Entonces, el enojo viene del interior hacia el exterior. Ya nuestro rostro cuando refleja un enojo es que también nuestros órganos están sintiendo ese enojo. Y bueno, también en estos días de encierro yo oía en las noticias que hay mucha violencia en muchos hogares, hay enojo. Y las estadísticas nos revelan que México es un país violento. Y si tú ves, la gente en general en nuestro país tristemente está enojada, muy enojada. Y yo quisiera decirte que eso no es agradable ante los ojos de Dios y a veces hasta da orgullo el ser enojón, ¿verdad? Y dice, no, cuidado, él es de mecha corta, ¿verdad? Y cuidado porque si algo le dices o algo le enoja a él, uy, inmediatamente te va a responder. Y sí, se les dice a los de mecha corta, aquellos que explotan inmediatamente, apenas están viendo un problema y ya están, pero con el enojo a flor de piel, y se manifiesta su enojo en ira, en palabras grotescas, y pues se encienden y son como unos misiles, ¿verdad? Que van a toda velocidad hasta que hacen su objetivo, llegan al objetivo y destruyen, ¿verdad? Y aquellos que dicen que son de mecha larga, que son como un tipo serpiente, ¿verdad? Porque la serpiente como que va así y se puede regresar y poco a poco va viendo a ver qué pasa, poco a poco hasta que clava sus dientes también y inyecta ese veneno mortal. El enojo, eso inyecta un veneno que mata. Y a veces también nos pueden decir, híjole, te cambió la cara, ¿no? A mí, por ejemplo, me dicen, hasta los ojos se te pusieron verdes por tu enojo, pero no, ¿verdad? Porque la verdad es que a veces se nos nota y yo quisiera que jamás nadie de ustedes me vea enojada, porque, bueno, es algo que Dios ha tenido que tratar conmigo. ¿Por qué? Pues porque traemos enojos de muchas cosas, de muchas circunstancias que nos pasan en la vida. Y sí, Dios ha tenido que ir tratando conmigo y ha sido un proceso hermoso, porque ahora puedo comprender la voluntad de Dios en mi vida. Pero mientras, ese enojo hizo estragos también en mi vida y por eso yo estoy hablando de este tema, porque es un tema que a todos yo creo que nos afecta. El enojo, a veces, como les decía, no nos damos cuenta y nos enojamos. Vamos a algún lugar y decimos, ay, esta persona no se apura, ¿verdad? Y a mí me pasa que soy impaciente en ciertas cosas y digo, uy, ¿por qué no lo hace rápido? Y no, porque eso no es agradable, ya lo dije, ante los ojos de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios sobre esto? En Santiago 1, del 19 al 21, yo lo voy a leer en dos versiones, primero en la versión Reina Valera, y dice así, Santiago 1, 19 al 20. Ahí vaya buscándolo, y como título lleva Hacedores de la Palabra. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Eso dice en la versión Reina Valera 1960. Y ahora lo voy a leer en la versión de la traducción en lenguaje actual. A veces nos ayuda mucho el lenguaje actual porque lo podemos entender un poquito mejor, ¿verdad? Pero voy a leer en esta versión Santiago 1, 19 al 21. Dice, mis queridos hermanos que están ahí, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho.
O sea, no tenemos que estar con disposición al enojo. El 20 dice, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Por eso, dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien, reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Amén. Es un poquito más claro, ¿verdad? No debemos enojarnos. Dios está ahí diciendo, no te enojes, pase lo que pase, no te enojes, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de reconciliación que nos dice, cuidado, pero cuando nosotros dejamos que la ira nos domine, no escuchamos a nadie, mucho menos a Dios. ¿O no les pasa que, sobre todo cuando somos más jóvenes, ¿verdad? Que nos están dando pues alguna observación de algo y no escuchamos, porque creemos que nosotros somos los que estamos bien y no escuchamos. Y así Dios nos habla y nos está diciendo que no nos enojemos, que no hagamos eso. Y a veces no escuchamos y seguimos enojándonos y seguimos en nuestras vidas cotidianas siendo enojones y no es agradable ante los ojos de Dios. Por ejemplo, está en la palabra de Dios, en 2 de Samuel 13:21, habla del rey David. La Biblia ahorita nos va a mostrar a gente también que se enojó y que tiene ahí su reporte de que se enojó en la palabra de Dios. Por ejemplo, David se enojó y dice en 2 de Samuel 13:21, y luego que el rey David oyó todo esto, estuvo muy enojado. Bueno, estuvo muy enojado con razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus hijos abusaron. Bueno, su hijo, Amnón, abusó de Tamar, su hija. Entonces, obviamente que tenía que tener enojo. Había un enojo por un abuso. Obviamente que el rey se molestó, ¿verdad? Pero también Naamán se enojó. Dice en 2 de Reyes 5:11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre del Señor su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, Naamán se fue enojado porque él quería que toda la atención se concentrara en él. Y como no fue así, le dieron una orden para sanar su lepra, como no fue recibido como él esperaba, se enojó. Y así podemos irnos a infinidad de capítulos, de versículos donde nos muestran a personas que se enojaron. Hay enojos, sí, claro, por diferentes motivos. Pero la palabra de Dios nos explica y por eso debemos leerla constantemente porque siempre hay una lección nueva, siempre hay algo que aprender y la vida cotidiana que llevamos ahora necesitamos llevarla a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios, porque de nada nos sirve que estemos constantemente escuchando predicaciones, y todo, si no entendemos lo que Dios quiere que hagamos y ese proceso que yo les decía, que en lo personal he tenido que llevar para controlar los enojos, ¿verdad? Porque sí hay cosas que sí me hacen enojar y me alteran, pero hay que saber equilibrar las cosas y sobre todo pedirle a Dios esa templanza y esa mansedumbre que solo con su espíritu podemos. Y vamos a ir ahora a Génesis 4, 3 y 4. Vamos a leerlo. Voy a seguir con esta versión y dice Génesis 4, 3 y 4. Pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín, y en su cara se le veía lo enojado que estaba. La cara, el rostro refleja nuestro enojo.
el rostro no puede disimular lo que sentimos, ¿verdad? Y a veces se nos ve enojados. A veces se nos ve la ira y a Caín se le notaba. Dice, y en su cara se veía lo enojado que estaba. Caín fue rechazado, o sea, su ofrenda fue rechazada y se le vio enojado, ¿verdad? Y decimos, bueno, pues claro, si tu ofrenda no es aceptada y la de tu hermano sí, pues, ¿por qué no enojarse? O sea, no, bueno, es que hay requisitos, ¿verdad? Para ese tipo de ofrendas ante Dios. Hay requisitos. Nosotros mismos tenemos un requisito, que llevemos el diezmo, las ofrendas con alegría, ¿verdad? Pero si vamos mal o lo damos de mala gana, pues no es agradable ante Dios. Así pasó con Caín y no sabemos muchos detalles de Caín, de cómo vivió con su hermano Abel, pero si usted se fija, muchos hermanos están enojados entre ellos y se dejan de hablar mucho tiempo y no están de acuerdo en muchas cosas. Y otros se aman mucho y se nota. Pero es muy triste ver cuando los hermanos están enojados. Y aquí Caín sintió el enojo. Y bueno, hay una historia ahí que Caín traía ya algunas cosas atrás. Les digo, la historia no cuenta todo, pero debe haber un contexto, debió haber un contexto de por qué Caín hizo esa ofrenda y no la ofrenda que debió hacer, ¿verdad? Y entonces ese enojo trae en cualquiera de sus facetas, quieres vengarte, quieres tener revancha. Y Dios está ahí diciéndonos, detente, cuidado, no lo hagas. Está el semáforo del enojo diciendo, no, no lo hagas, cuidado, no te vengues, no te enojes. Pero nosotros seguimos con esa actitud de enojarnos. Y no es correcto delante de Dios. Y a veces nosotros así somos. Con nuestros propios hermanos no les tenemos paciencia o decimos, está así por esto. Y juzgamos. En lugar de doblar nuestras rodillas a favor de nuestros hermanos, de la carne, de sangre y de también de la iglesia, ¿verdad? En lugar de estarlo señalando, diciendo, es que me hace enojar, es que así. No, no, no. Dios no se agrada de esas cosas. ¿Por qué? Pues porque el enojo, ya veíamos en la definición, que puede ser de poquito en poquito, pero puede subir hasta algo muy intenso, porque va aumentando y continúa, y a veces pasa el tiempo y sigue ahí el enojo, y la mente empieza a maquinar venganza y te hace explosivo y daña relaciones, daña familias, daña matrimonios. El enojo daña a tus hijos. Y a veces hay soluciones que tú por lo enojado que estás quieres dar, que no son correctas. Dios no justifica a Caín su proceder, perdón, por el pecado de sus papás. No dijo, ay, pobrecito Caín, es que sus papás pecaron y él pues trae así como una herencia de maldad. No, 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 no. Dios no lo consintió. Ay, pobre de Caín, no, no, no. Dios le hizo ver las cosas. Ahorita lo vamos a estar leyendo. Dice que pasaron varias cosas, pero hasta llegar a algo que Caín cometió y que Dios le advirtió ahí en ese versículo 4, ¿verdad? Dios le preguntó, en el versículo 6, perdón. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estáis tan triste y enojado? Les decía, a veces vemos rostros tristes y también enojados. Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. O sea, hacer lo correcto a Dios le agrada. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. O sea, estaba
Dios hablándole a Caín. No te dejes dominar por eso que tú estás sintiendo, por el enojo. No te dejes dominar, porque ese pecado puedes tú transformarlo en una venganza que momentáneamente te puede hacer sentir alivio. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque es un alivio que trae consecuencias futuras. Y buscamos satisfacciones, pero eso es incorrecto. Y dice más adelante en el versículo 8, un día Caín invitó a su hermano cuando llegaron al campo. Caín golpeó a su hermano y ¿qué dice? Y lo mató. O sea, Caín estaba tan enojado y si podemos observar, Abel no le hizo nada, ¿verdad? Porque pues Abel era ajeno a lo que él estaba sintiendo. Abel entregó su ofrenda y fue agradable ante los ojos de Dios. Y no sé si le suceda, pero eso puede suceder en nuestros casos. Podemos sentir enojo porque la ofrenda de nuestro hermano fue aceptada por Dios. Y por eso tiene bendición. Y no debemos de sentir ese enojo, debemos de parar y decir, algo está pasando conmigo, pero no nos debemos enojar porque trae unas consecuencias terribles. Caín mató. Y si usted ve un programa de gente que está en la cárcel, y generalmente dicen, es que no supe ni lo que hice, fue en un momento de ira, fue bajo el influjo de drogas, de alcohol que cometí este asesinato. Y podemos nosotros pasar de ser unas personas normales a ser unas personas malvadas y cometer mucho, matar, porque a veces decimos, bueno, no lo voy a matar, ¿verdad? No, ni arma tengo, no, ¿cómo lo voy a matar? Pero no se necesitan armas físicas, armas materiales para matar a alguien. La boca mata, la boca nos mata y herimos muchas veces sin saberlo, sin darnos cuenta incluso. Por eso debemos reflexionar y analizar lo que hablamos y lo que decimos en el día, porque a veces cometemos heridas y matamos a las personas. En Santiago 1:13, vamos a leerlo. Ahora lo voy a leer en la versión Reina Valera, perdón. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, aquí vemos que tenemos un Dios que no nos hace caer. Él no tiene un interés en que tú estés mal, en que tú caigas, sino que cada uno de nosotros cae por sus propios deseos. O sea, tienes el deseo de venganza y pues hay un enemigo que te incita a hacer cosas contra esa persona, ¿verdad? Y somos atraídos para pecar. Y la ira tenemos que tener mucho cuidado porque va seduciendo. Y cuidado, hermanos, porque ese enojo, esa ira nos conduce a hacer mal, a engañar, a ser infieles, a robar, a drogarse, a ser alcoholizados, a pelear, a estar en contra de. También eso es un enojo y está mal delante de Dios. Y debemos de apartarnos de todo eso. Entonces, Dios aquí dice que Él no nos quiere ver caídos, no nos quiere ver mal. Somos nosotros los que solitos vamos al matadero, ¿verdad? Solitos hacemos cosas que no son agradables por los impulsos, por no pensar, por no razonar, y hacemos cosas que son incorrectas. Y vamos a seguir leyendo en Génesis 4, y dice el versículo 9, más tarde Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le respondió, no lo sé, no tengo por qué cuidarlo. Todavía soberbia había, ¿verdad? No, ¿cómo que no lo sabía? Sabía lo que había hecho, pero Dios, que todo lo sabe, le dijo, ¿por qué has matado a tu hermano? Desde la tierra, la sangre de tu hermano pide venganza. Esto no puede dejarse sin castigo.
Y fíjese qué fuerte lo que le dijo. Maldito serás, y la tierra que cultives no te producirá nada, pues has matado a tu hermano y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene dónde vivir. Uf, o sea, la consecuencia del enojo de Caín, vean hasta dónde llegó. Obviamente que llegó a al grado máximo, mató a su hermano. Obviamente que Dios no iba a dejar las cosas así. Y por eso les digo, a veces no es necesario que con un arma matemos a alguien, pero a veces estamos constantemente ofendiendo, lastimando, hiriendo de una o de otra forma. Y eso lleva una consecuencia. Lleva la consecuencia primero de que hay una maldición. Y dice que vivirá, andará por la tierra como un vagabundo que no tiene dónde vivir. Qué tristeza, la verdad es que qué tristeza. A veces ponemos argumentos en nuestra vida justificando nuestros enojos. Podemos decir, es que mi papá era un alcohólico y un violento y llegaba así y nos pegaba, o no llegaba con dinero, o consentía más a este o consentía más al otro, ¿verdad? Y podemos tratar de justificar nuestros comportamientos, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos estar trayendo a nuestra vida fruto malo y no bendición. Porque, como dice su palabra, que los justos no mendigan. Y si tú te comportas como un hijo de Dios y haces lo correcto, Él promete que nada te faltará. Sin embargo, cuando haces lo incorrecto, como a Caín, puedes llegar a andar como un vagabundo. Y piensa cómo anda un vagabundo. Un vagabundo anda sin sostén, sin amor, sin bienes, perdido, ¿verdad? Perdido, dejándose llevar, a ver por dónde, como sea. Y eso es lo que Dios no quiere. Y Dios quiere salvarnos y restaurar y quitarnos esa ira y ese enojo que traemos, porque el enojo altera, no hay paz y esa paz la necesitamos y la necesitamos ahora en estos tiempos. Entonces tenemos que buscar de Dios, porque cuando estamos enojados queremos castigo, ¿verdad? Y a veces estamos enojados, hay cosas razonables por las que se enoja uno, porque somos humanos, que dice la palabra, airaos, pero no pequéis. No debemos de caer en pecar. Y dice que puso su casa, dice en el versículo, perdón, en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 24, vamos a leer. Dice, después de expulsar al hombre y a la mujer, Dios puso unos querubines al este del Edén y también puso una espada encendida que giraba hacia todos lados para impedir que alguien se acercara al árbol de vida. A veces cuando pecamos, como Adán y Eva también, somos alejados de lo que, esas promesas de Dios, esa casa que ellos ya tenían, ese paraíso que ellos ya tenían, a veces por pecar. No a veces, más bien siempre que pecamos, alejamos esas bendiciones y esa, ¿cómo se dice? Ese techo que nos cubre con el poder de Dios, que nos dice, aquí tú estás protegido. Y a veces por nuestros enojos, por nuestro egoísmo, pues nos salimos, ¿verdad? De ese lugar que Dios ya nos tiene, que Dios nos prometió, pero nosotros por nuestras acciones nos salimos de la presencia de Dios y habitamos en tierra ajena a lo de Dios. Debemos de tener cuidado con eso, debemos de poner ojos bien abiertos para que estemos alertas a nuestras acciones diarias. ¿Y a dónde se fue Caín? Enojado, resentido, y no se vio que él estaba arrepentido, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros nos arrepintamos de esos enojos, de esa ira, y que no alejemos su bendición, porque la bendición ahí la tenemos. Que nuestra ofrenda de canto, nuestra ofrenda de tiempo que estamos aquí, sea agradable ante Él.
y que venga con ella esa bendición, esa paz que solamente Él nos puede dar. Y así estamos constantemente con muchos detalles, muchas cosas. Y bueno, Caín fue tomando malas decisiones, ¿verdad? El enojo lo hizo apartarse de la presencia de Dios. Y Dios dice que lo visitó antes de matar a su hermano y le dijo, reacciona. Y así Dios nos dice a diario a nosotros, nos ponemos en sus manos, le decimos, guía mi vida, ¿verdad? Y nos alerta y nos dice, no hagas esto. Y a veces vamos y lo hacemos. Y qué bueno que podemos decir, no, yo no he matado a nadie, qué bueno. Pero hacemos las cosas que son incorrectas delante de Dios. Y si profundizamos qué es lo incorrecto delante de Dios, la verdad nos dolería, porque estamos dejando a un lado la palabra de Dios, que dice en Santiago lo que leímos al principio, el título, Hacedores de la Palabra. De nada nos vale estar escuchando si no practicamos lo que decimos. Y nuestra boca y nuestra intención van implícitos también en ese pecado. Porque creemos que todo lo podemos controlar como Caín, que no dijo la verdad, que yo lo tengo que cuidar, yo sé dónde está. Todavía con soberbia contestamos. Tenemos que cuidar eso. Vamos a leer Efesios 4:26. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así es. Esa es la otra versión. ¿Qué pasa si estamos enojados durante el día y en la noche nos vamos enojados? La palabra de Dios nos exhorta a que no lo hagamos, a que nos pongamos a cuentas y nos reconciliemos con quien tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y a veces yo a veces observo mucho y a veces me doy cuenta de que somos de los que pensamos que ya nos perdonaron, que ya pasó y ya nos perdonaron. Somos incapaces de acercarnos y decir, perdóname. Y eso es un acto de valentía y lo tenemos que hacer. No debemos de suponer que ya nos perdonaron y no debemos de suponer que somos perfectos y que no tienen nada que perdonarnos. Porque cada uno de nosotros, yo estoy segura que el Espíritu Santo te redarguye y te dice, haz esto, haz el otro. La vida está llena de pruebas y tenemos que ser valientes. Hay veces que no queremos enfrentar ciertas situaciones, pero tenemos que hacerlo. Y yo ya alguna vez, mucha gente no sabe la historia de mi vida, pero sí puedo decir un cachito que tuve que perdonar, porque yo traía un enojo contra mi padre. Y yo decía, no lo voy a perdonar nunca. Y bueno, eso me trajo consecuencias. Y hasta que el Espíritu de Dios me hizo entender por qué tenía que perdonarlo, porque era una bendición para mí, y que por qué tenía que quitarme ese enojo y desechar ese enojo, fue cuando yo entendí tantas cosas y vino mucha bendición a mi vida. Y también les puedo decir de otras personas que la verdad admiro porque han estado en igualdad de circunstancias, que alguno de sus padres lo abandonó, la abandonó, y que yo veo que bendicen a esa persona y que a pesar de todo no le guardan ya rencor. Igual yo estoy, Dios sanó mi corazón y yo estoy bien delante de Dios. Y claro que un día alcé el teléfono porque estaba yo enojada y me enojé y dije muchas cosas. Y cosas que tenían un argumento para enojarme, pero también en otra ocasión tuve que alzar un teléfono y decir, perdóname. ¿Por qué? Pues porque yo estaba enojada, pero yo no entendía que cada persona va a dar cuentas a Dios. Obviamente que yo deseo que Él esté un día también en el reino de Dios, ¿verdad? Porque si no, no tenemos ese Espíritu de Dios en nosotros, si no deseamos el mal. Tenemos que desear el bien, más a nuestros padres,
porque dice que honrar a nuestros padres es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que irlo aplicando diario, diario a nuestras vidas. Y bueno, igual que Caín, les digo, no nació matar a Abel de la noche a la mañana. Siempre nosotros nos levantamos y no planeamos decir, le voy a hacer esto a tal persona. No. Nadie quiere destruir su vida, nadie quiere destruir su matrimonio, nadie quiere destruir sus relaciones, nadie quiere destruir su trabajo. Nadie dice, voy a humillar a los que me aman. Es un proceso que también Satanás te va llevando poco a poco y tenemos ahí que tener cuidado, porque cuando ese carboncito de la venganza está prendiendo y prendiendo, ¿y qué pasa? De repente dicen, es que no me di cuenta, no me di cuenta, o porque yo estaba enojado e hice tal o cual cosa. Y después que pasan esos hechos atroces, podemos rellenar todas las cosas con cosas materiales. A lo mejor tú estás enojado con tu esposo y no le haces daño a tus hijos, no le haces caso a tus hijos, y a lo mejor a tus hijos les das ahí un regalo como para que ya con eso, y tienes que tener mucho cuidado, porque es una alarma, es un semáforo que nos está diciendo, tu ira es un signo de advertencia porque te estás destruyendo por dentro. Y el enojo es un foco rojo, un semáforo en rojo que nos dice cuidado, porque hay muchas cosas que nos hacen enojar. Ahí vemos a José el soñador, ¿verdad? Se enojó con sus hermanos y cuando los vio, dijo, miren, ahora vienen a pedirme, lo habían vendido, lo vendieron sus hermanos. No les dijo inmediatamente, soy su hermano José, sino que disfrutó ver cómo sus hermanos sufrían. Salió su ira de alguna manera, ¿verdad? Lo vendieron, hermanos, los hermanos ingratos, ¿verdad? Lo echaron a un pozo, la esposa de Potifar casi lo mataba, estuvo en la cárcel, o sea, tantas cosas por la culpa de sus hermanos, pero después él los bendijo. Y eso tenemos que hacer, no vengarnos, porque la venganza es del Señor. Tenemos a veces enojo por el dolor de un abuso, de una enfermedad, por años dolores profundos que tienen las personas. ¿Por qué? Porque a veces ver a nuestros amados enfermos y podemos decir, ¿por qué Dios no se manifiesta? O de una relación. O de una relación, claro está. Y nos duele, pero no hacemos nada. Podemos hundirnos. ¿Y cuánta gente se hunde años en esa tristeza y ese enojo y esa amargura? Enojados con la vida. Enojados con la vida, ¿verdad? Hay veces que yo veo a gente, a parejas, que nunca se sonríen entre sí. Hay enojo, hay amargura y por tanto no llega la bendición. Ahí está también Jonás, ¿verdad? Que se enojó porque Dios iba a ser bueno con un pueblo. En lugar de destruir al pueblo, Dios iba a ser bueno y Jonás se enojó, ¿no? O sea, decía, pues, ¿por qué los bendices? Y a veces así decimos, ¿por qué bendices a aquel y por qué a mí no a mí? Etcétera. No, o sea, es que es algo que solo el Espíritu de Dios puede cambiar. Porque tú solo o yo sola no lo podríamos lograr. Es cuando ya te depositas en las manos de Dios o escuchas su voz que te está diciendo, no te enojes, sino haz lo agradable para mí, como le dijo a Caín. Entonces, no debemos de enojarnos. Y ese enojo se disfraza de envidia, de desprecio, de sarcasmo, de perdón, no me di cuenta. Y claro que te das cuenta de lo que haces. Y no admitir que estamos enojados es incorrecto, porque estamos enojados y sabes que también viene en lo físico, la enfermedad. El enojo sale de una de otra manera. Y a veces todos los demás se dan cuenta que tú estás enojado, que tú traes algo y tú no te das cuenta. Y a veces vemos también a nuestras familias enojadas.
y vemos a los hijos de ciertas familias haciendo maldad a los demás niños, a los demás jóvenes, ¿verdad? Haciendo bullying, burlándose, poniéndole el pie al joven, me cae gordo, no le hables, hablando mal entre jovencitos, hablando mal del uno del otro, entre niños diciéndose ofensas fuertes. Y eso se aprende en casa. Entonces tenemos que tener cuidado también. Si tú observas que tu hijo está haciendo de esa manera, presta atención y pídele a Dios te aconseje para que tú puedas guiar a esa persona, a ese joven que están ahí, ¿verdad? En Santiago 1, del 19 al 21, creo que ya lo leímos, ¿verdad? Al principio, sí. Lo leímos al principio y vemos que dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse, tardo para irarse. No busques pleitos, tárdate en hacer eso. Nuestra opción es ir con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a sanar nuestra alma. Ajá. No podemos seguir pensando que somos víctimas de algo, de que fuimos humillados por algo, de que abusaron de mí, entonces yo voy a estar enojada con la vida por siempre, de que se murió alguien que yo amaba y voy a estar enojada con la vida por siempre o con Dios. O vas a seguir berrinchudo toda la vida, caprichoso, o porque no has logrado lo que tú quieres, vas a estar enojado y no vas a disfrutar de tantas bendiciones que Dios nos da. Ahora que estamos en un encierro que no podemos disfrutar muchas cosas, bueno, anhela nuestra alma disfrutar un parque libremente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí vemos lo que Dios creó y sentimos el aire en nosotros y ese aire que respiramos limpio y puro nos hace sentir mejores. Dios, Jesús, es el único que nos puede salvar, el único que nos está diciendo, pon atención, no te enojes, ¿por qué estás tan enojado? Y por ese enojo no te llega esa bendición, por esa ofrenda mal dada no te llega bendición. En esta hora tenemos que someter nuestras vidas y someter sobre todo ese enojo a Dios para que seamos libres de eso, para perdonar y también sentir misericordia por los demás, porque a veces no sentimos misericordia por los demás, solo pensamos en nosotros. También los que nos dañan con alevosía y ventaja, como se dice, van a llevar su pago, pero de eso se encarga Dios, de los que nos ofenden, de los que nos dicen atrás de nosotros cosas, de los que han hablado mal a lo mejor en los trabajos de nosotros, etcétera. Todo eso Dios lo ve y Dios hará justicia, así lo dice su palabra. Pero mientras tanto tú no vivas tu vida enojado. Tú perdona y arrepiéntete y pide perdón a Dios también, porque eso va a ir produciendo esa misericordia y justicia y Dios se va a manifestar en tu vida y en tu ser y cuando menos lo pienses tú vas a decir, tengo que arreglar este asunto con esta persona. Y cuando menos lo veas, cuando de repente te vas a dar cuenta que ya no sientes ese enojo por esa persona, que ya no estás enojado, porque has dejado que el Espíritu de Dios empiece a fluir en ti y que Él haga esa obra transformadora, porque tú no tienes el poder para hacerlo. Ni yo, ni nadie que te queramos ayudar. Solamente el Espíritu de Dios puede transformar nuestras vidas de tal manera que no te importe ir y pedir perdón, que no te importe ir y decir, estaba enojado por esto, o de desahogarte con Dios y decirle, estoy enojado por esto y por esto en la vida. Pero tienes que quitarte ya ese enojo, porque la bendición no llega y si no te lo quitas puedes llegar a pasos terribles como los que llegó Caín y a destruir tu propia vida, a andar como un vagabundo en lugar de andar con bendición. No mates tampoco, hijos, no maten a sus papás. Los padres tenemos miles de errores, miles de defectos. Los niños también no maten a sus compañeritos de escuela con palabras, con burlas. Todos tenemos que ser respetuosos porque Dios quiere que lo seamos.
Vamos a cerrar nuestros ojos en esta hora y vamos a orar. Yo creo que es un momento, es una oportunidad, porque ya sabemos que la vida se nos puede ir al ratito y despojarnos del enojo que traemos y decir, ahí está el semáforo diciéndome, cuidado, detente, ya no más enojo, ya no. No es fácil, como yo les decía, pueden pasar años, pero si pasan años y no pasa nada, pues algo está pasando también ahí. Debemos dejar que el Espíritu fluya en nosotros y reconciliarnos, no solo con Dios, sino con nuestros semejantes, porque sus palabras y sus mandamientos son que amemos a Dios sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces no debemos seguir enojados con nada en la vida. Dejemos que fluyan las bendiciones, que fluya todo lo que Dios nos quiere dar y que nuestras ofrendas sean agradables a Él. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. No permita, Señor Jesús, que nosotros que somos tus hijos seamos, Señor, personas enojonas, que seamos iracundos, Señor, que busquemos pleitos, que busquemos, Señor Jesús, contienda. Quita todo eso de en medio de tu pueblo, Padre, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos limpie, el que nos purifique, Señor, y el que nos haga salir, Señor, con misericordia para nuestros semejantes, el que nos haga, Señor, hablar de tu palabra con nuestro ejemplo, mi Dios, y que tú, Señor, bendigas nuestros hogares, que bendigas nuestra tierra, que bendigas el fruto de nuestro trabajo, Padre Celestial, y que sobre todo, Señor, te agrades de nosotros cuando venimos ante ti, cuando te entregamos a ti algo, Señor Jesús, como ofrenda, Padre, que sea agradable ante ti, Padre Celestial. Tú sabes lo que cada uno de nosotros traemos por años, Señor, pero es tiempo de despojarnos del enojo que tenemos, Padre. En el dulce nombre de Jesús te lo pido. Ahí están mis hermanos, mis hermanas, ahí están los jóvenes, ahí están los niños, Señor, que están creciendo, Señor, en un país, Señor, violento y con enojo. Señor, que no llegue a los nuestros, Padre Celestial, que nosotros nos guiemos por tu palabra y que sea, Señor Jesús, una bendición, Señor, estar alegres en ti, estar gozosos en ti, mi Dios. Te amamos y te alabamos porque tú eres el Rey, que todo, Señor Jesús, lo sabe y que todo lo ha visto y que conoce las intenciones de nuestro corazón. Gracias, Señor, por este momento, por esta palabra. Sigue bendiciendo, Señor, a tu iglesia en todo el mundo, Señor. Sosténnos con tu amor. Gracias por tu fidelidad, Señor, de día y de noche. Gracias, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Fue un gusto y les mandamos un saludo. Vamos a estar orando por esas necesidades que no se nos olvidan, no se nos olvidan. Y no se enoje, hermano. Que Dios le bendiga. Amén.